Voy a empezar ya rápidamente porque tendrías que estar terminando, perdón. Así que, como luego tendrán la presentación y hay transparencias que las pueden leer, no me las voy a detener. Señalar, en primer lugar, que cuando me planteó este título, la verdad es que me hizo una mala jugada el cerebro. Quizás igual alguien está pensando en el título de alguna película. Y no, me hizo una mala jugada porque yo creo que habría que poner el poder del cerebro, más que de los sentidos. Realmente pensamos que toda la vida ha sido como los últimos 30 años que conocemos, los últimos 50, los últimos... No voy a seguir poniendo fechas, ¿no? A lo largo de la evolución del ser humano, los últimos miles, cientos de miles de años, los sentidos nos han ayudado a sobrevivir, nos han ayudado a encontrar comida y nos han ayudado a moldear el cerebro. Tanto es así que el cerebro ha desarrollado áreas específicas solo para tratar el olor o solo para tratar el sabor. Pero también la escasez de alimentos ha hecho que nuestro cuerpo sea muy eficiente y en cuanto nos sobra una caloría, la reserva. Y ahora, por suerte, nos sobran calorías casi siempre. Dicho esto, tampoco podemos olvidar hacia dónde vamos, hacia dónde va el mundo. Al final el mundo está evolucionando hacia un mundo urbano. Y en un mundo urbano, pues al final tenemos una serie de hábitos, tenemos comportamientos sociológicos, transformaciones demográficas que hacen que esto que estamos viendo posiblemente sea la punta del iceberg de lo que puede llegar en el futuro si no se invierte de manera preventiva y se trabaja en actuaciones como las que aquí se han estado exponiendo hoy. Hay que tener en cuenta que se estima que en los próximos 20-30 años el 60% de la población humana va a estar viviendo en ciudades. ¿Qué es lo que buscamos cuando vivimos en una ciudad? Casi siempre todos. Rapidez, limpieza, fácil de preparar. Somos incoherentes, sabemos, nos ha puesto el ejemplo, ¿no? Lo que hace mal, pero lo consumimos. Queremos que nuestros niños adquieran y se formen y moldeen su cerebro en unos hábitos y no les dedicamos tiempo. Hacemos dejación y se lo pasamos a las ikastolas, a los comedores escolares. Así jamás vamos a cambiar. La industria alimentaria a lo largo de estos últimos años se preocupó de producir alimentos, producirlos de manera segura, transformarlos, dárnoslos en condiciones de un consumo, vamos a decir, aceptable, pero es cierto que ha ido olvidando a lo largo de este tiempo el aspecto del placer. Y al final la comida es placer. Pocas empresas alimentarias han tenido cocineros, por llamarlo de alguna manera, que dominan el arte culinario, que dominan aspectos que están más allá vinculados con lo que es la ingeniería de los alimentos o las tecnologías de los alimentos. Y creo que eso es de los futuros que tenemos que llegar a pensar en que tiene que cambiar también la propia industria alimentaria, porque si el mundo es urbano, también tenemos que ayudarle a facilitarle a las personas esa vida en la que todos queremos vivir de una manera cómoda, porque nuestro cerebro, que es muy vago, siempre va a buscar nuestra zona de confort. Y quisiera poneros un pequeño ejercicio, no va a durar mucho. Me gustaría que cada uno de vosotras o vosotros pensarais en ese alimento que tanto os gusta, que os ha preparado vuestra macho, no sé, unas castañas asadas, que ahora es la época. Pensad incluso cuando las tocáis que están calientes. Os pediría que cerráis los ojos en un chocolate con churros, en ese sabor, en ese aroma. No lo tenéis delante, pero lo estáis sintiendo. Lo estáis sintiendo. Entonces, ¿hablamos del poder de los sentidos o hablamos del poder del cerebro? Voy a ser un poco más provocador. Un agua insípida, incolora, se supone que insabora. ¿Y quién no ha disfrutado bebiendo un vaso de agua? ¿O quién no ha olido un café recién hecho y ha dicho, yo me quiero tomar esa taza de café? ¿Y quién no se ha enfrentado con un puré de color verde frente a su hija o su hijo intentando convencerle que lo coma, pero el color ya le echa y le hace reaccionar hacia atrás? Quizás es que en la mente de esa persona genéticamente le han llegado mensajes de que los colores verdes o rojos o otro tipo de colores no eran buenos para la salud porque asociaban a algo natural que podía ser venenoso. Quiero decir con ello que al final
El cerebro es la parte que toma las decisiones y es un cerebro que lo tenemos que ir formando, amoldando para poder consumir de una manera saludable y rica. Hace tiempo, y no mucho, la cocina era sobre todo placer, no hacíamos más que publicaciones de este tipo. Hoy en día, el que no esté aquí pues tiene la sensación de que es el malo de la película. La realidad es porque vamos a despreciar el placer. ¿Podemos consumir placer y salud? Yo creo que sí. Y bueno, quiero agradecer, también se me olvidó decir, que en parte de toda esta presentación, mucho el documento gráfico que estoy utilizando, y no solo gráfico, sino el conocimiento real, obedece a la relación que tiene ASTI con Mugaritz, en la que bueno, pues llevamos trabajando más de 10 años conjuntamente, involucrando distintos conocimientos, distintas tecnologías para realmente ofrecer aquello que pueda realmente satisfacer mejor las necesidades de las personas desde un punto de vista de la alimentación. El placer, al final, no tenemos que olvidar que lo percibimos a través de distintos sentidos, pero los sentidos no dejan más que ser sensores capaces de identificar moléculas, identificar texturas, identificar sensaciones, propiedades físicas, de temperatura, ruido, es decir, aspectos que llegan a nuestro cerebro. Y esas señales químicas, esas señales nos dan una información y es nuestro cerebro quien la procesa y es nuestro cerebro que a partir de ahí decide si lo que tenemos enfrente es algo que nos resulta conocido, es algo que nos resulta atractivo y es algo que nos fomenta esa necesidad de decir lo quiero consumir. Al final no tenemos que olvidar que los sentidos que están ahí no hacen más que interpretar el mundo que nos rodea para nosotros, pero al final no dejan de ser más que sensores capaces de identificar más o menos, con mayor o menor precisión, determinado tipo de moléculas que nos pueden determinar realmente una determinada señal, que no deja de, insisto, y vuelvo a decirlo reiteradamente, ir a nuestro cerebro. Y es el que la procesa. Y esa es la parte crítica y fundamental. ¿Podemos ayudar a nuestro cerebro a cambiar? ¿Podemos ayudar a nuestro cerebro a que perciba sensaciones, señales distintas que nos hagan que cosas que pueden resultarnos en principio desagradables lo sean? ¿Podemos utilizar eso también para condicionar el consumo y favorecer que las personas podamos cambiar nuestros hábitos? Es difícil, pero yo entiendo y quiero pensar que se puede hacer. Es curioso, y vuelvo a poner este ejemplo, que si en esta sala, aquí somos todos más o menos de una zona geográfica parecida, pero si tuviéramos culturas distintas, un olor, si fuéramos de culturas diferentes, nos evocaría sensaciones y emociones distintas. Y eso es tan importante o más que la propia percepción que tenemos del olor. Quiero contar unos ejemplos que creo que nos pueden ayudar a entender lo que estoy diciendo. Hay dos experiencias que nosotros hemos vivido, unos chipirones en su tinta, una salsa negra. ¿A quién no le gusta una salsa negra? Puede haber alguien, pero es algo muy, muy común que nos guste la salsa negra. Sin embargo, es una salsa muy atípica en la cultura gastronómica mundial. Nosotros hace ya unos cuantos años hicimos pruebas con personas anglosajonas, personas del norte de Europa que no tienen este tipo de salsa, y resulta que cuando veían la salsa no lo probaban. Sin embargo, anulando uno de sus sentidos, que era la vista, comprobamos que no solo les probaba, sino que les encantaba. Lo que quiero trasladar con ello es que el cerebro recibe señales y en función de esas señales crea barreras o favorece el que podamos consumir los productos. Hay otro ejemplo que quería señalar. Es un ensayo que hicimos para una empresa que fabricaba batido de chocolate, que quería producir la fórmula que tenía el producto que más se vendía en cuanto a sabor, olor. Después de testarlo con un montón de niños, probarlo, test ciegos, es decir, sin conocer cuál es la marca detrás, distintas pruebas triangulares de preferencia. Y cuando hacíamos la misma prueba con las marcas delante, llegamos a la conclusión que los resultados eran totalmente distintos. Es decir, el cerebro a veces incluso toma las decisiones no por lo que percibe por los sentidos, sino por otras condicionantes. Y en este caso puede ser la publicidad, la marca. Os voy a pedir que seáis sinceros en las dos siguientes transparencias.
¿Cuántas personas de que hay aquí compraríais alguna de estas frutas o verduras si las vierais en el lineal? Levantar la mano. De verdad, ¿eh? Sois minoría. Yo más o menos no necesito contar, pero sois minoría. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser todo perfecto? ¿Por qué tiene que ser todo redondo? ¿Es mala quizás esa conferencia? Lo que estoy tratando de deciros definitivamente es que el cerebro nos lleva a ser incoherentes. Aquí tenéis unas galletas de sabor de chocolate, de coco, de naranja. Parecen atractivas. ¿Las probaríais? Levantar la mano el que diga que sí. Pocos. Dejar la mano levantada, a ver, dejarla. ¿Y ahora? ¿Por qué las bajáis? Bueno, no es más que un ejemplo de lo que estoy señalando, es decir, que los sentidos, al final, podemos influir sobre ellos, podemos interaccionar sobre ellos, los podemos utilizar para conseguir que las personas cambiemos de hábitos, pero no los podemos desligar. Y no los podemos desligar entre ellos y no los podemos desligar tampoco del cerebro. Y la cultura, esa que llamamos cultura, es la formación, son las señales que damos a lo largo del tiempo, es lo que condiciona de verdad, más que los propios sentidos, la aceptación o rechazo hacia determinado tipo de alimentos. Es tanto que incluso si estamos convencidos de que un alimento nos va a hacer bien, estamos dispuestos a comprarlo y a consumirlo, aunque no nos guste. Y estas pruebas se han hecho. Esta es una línea de nuevos alimentos en los que, como veis, pues antienvejecimiento, sentirte bien, la lucha contra el estrés, es decir, son condicionantes que determinan nuestro comportamiento y anulan nuestros sentidos. Con lo cual, me reafirmo que cada vez más que el poder de los sentidos es más el poder del cerebro. Lo importante, y quizás de manera resumida, el 90% de las decisiones de aceptación que toma nuestro cerebro vienen principalmente por la vista y el olfato. Es importante que lo tengamos en cuenta. Todos los sentidos desempeñan un papel importante, porque si estamos esperando un pan recién hecho, crujiente, que al partirlo con las manos hace ese ruido y no lo hace, nuestro cerebro ya actúa de manera diferente. Y nuestra aceptación del producto también. La cultura gastronómica es lo que moldea, y es muy difícil ir con productos locales a mercados internacionales. Hay que adecuarlos. Hace poco, y trabajando con una empresa que fabrica surimi aquí en el País Vasco, me decía, estamos vendiendo gulas y crisia con chorizo. Bueno, es lo que gusta en otros sitios. Posiblemente nosotros no lo consumiríamos, pero hay que tenerlo en cuenta. También es importante entender que no todas las personas tienen la misma capacidad de percepción. De sabores, de olores, de colores. Somos todos distintos. Todos tenemos sensibilidades diferentes. Hay factores genéticos, también ambientales. Y entre ellos los fumadores, les conocido, pero que sepan que son los que quizás están pues introduciendo inhibidores a su capacidad de percibir y sentir. El envejecimiento también cambia nuestros sentidos. Perdemos sensibilidad en casi todos ellos. Y también hay determinados tratamientos médicos que hacen que nuestros sentidos se vean alterados. No creo que debamos de menospreciar lo que supone el comer y el utilizar los sentidos para disfrutar de la comida. Al final, una persona, a lo largo de una semana, tenemos una media de unos 49 momentos de felicidad. Pero no los queremos aprovechar por lo general. Es la incoherencia que estaba diciendo. Sabemos que podemos ser felices consumiendo un producto del tipo que sea, en el trabajo, cuando corremos, en casa, con los amigos. 49 momentos de felicidad que tenemos que intentar aprovecharlos y disfrutarlos. Y para ello es importante percibir emociones, percibir sensaciones, pero luego también es importante ser consciente de que el querer y el gustar están en dos partes distintas del cerebro. Por eso, entre la hamburguesa y la manzana, ¿qué quiero y qué me gusta? ¿Quién decide y quién tiene más poder?
Me voy a saltar esto y lo único que quería poneros algunos ejemplos de cómo se están utilizando el querer y el gustar para incidir desde el punto de vista de las tendencias de los alimentos en el diseño de los alimentos. Nosotros estamos trabajando desde el punto de vista de la ingeniería y la tecnología de los alimentos en tratar de ofrecer soluciones desde un punto de vista que favorezcan las percepciones sensoriales de las personas para conseguir que aquellos grupos poblacionales especialmente sensibles les resulte más fácil y más placentero comer. Evidentemente estamos trabajando con el grupo de niños y con el grupo de seniors, pero también con aquellas personas que tienen enfermedades crónicas y que, por alguna manera, la disponibilidad de alimentos que tienen hace que la posibilidad de disfrutar de la comida se les reduzca. Estamos hablando de personas que pueden tener índice hipoglucémico o personas que han tenido tratamientos de quimioterapia por enfermedades de cáncer. El gran reto es evidentemente, la salud y el placer. No lo podemos olvidar. Antes señalaba la importancia que tiene de incidir en la escuela, en el mundo escolar. Estos son datos de los menús que se dan cada día en Euskadi, en residencias y en escuelas. No podemos pensar que solo esta es una de las partes donde hay que actuar. En la casa hay que actuar tanto como en el colegio. Pero en ambos casos tenemos que tratar y trabajar de una manera homogénea. Dos ejemplos concretos de proyectos en los que hemos trabajado es el desarrollo de productos gastronómicos con perfil nutricional para la población diabética, que puedan disfrutar de un producto rico, como lo podemos entender todos por bajo el concepto rico, y nos hemos centrado en la producción, en este caso, de la población diabética, por los datos que habéis visto ahí, y se ha trabajado con sustancias, vamos a decir, ingredientes que tienen un índice glucémico menor. Hemos tratado de trabajar en desarrollo de recetas y en tecnologías que puedan aportar texturas y otro tipo de características similares que hagan que estas personas puedan disfrutar de un helado o de un pastel como cualquier otra persona, pero que a la vez les sea saludable. Y por último, quiero señalar también el trabajo que estamos haciendo en relación con las personas que han tenido cáncer, que sabéis y es conocido que el tratamiento por la quimioterapia produce una pérdida del placer por comer, pérdida de peso y una desnutrición en general. Consecuencia, y eso lo hemos comprobado en un estudio que hemos hecho con el oncológico, que ahora os voy a comentar, de una serie de datos que nos parecen muy relevantes. ¿Qué tipo de soluciones se encuentran este tipo de personas hoy? Pues las que veis no son muy atractivas. No han tenido mucho en cuenta los sentidos, ni el cerebro ni el placer. ¿Cuánto afecta el tratamiento con la quimioterapia? Hay unos datos que los tendréis en la presentación. Se ha hecho un estudio con oncológico, distinto tipo de personas, con distintos tipos de problemas. En general, las dos principales alteraciones tienen que ver con la alteración del sentido del gusto y del olor, que fueron independientes de los hábitos de fumar y de la edad. Son de carácter general. Como veis, también la intensidad no es homogénea. Hay personas con pérdidas severas, hay personas con pérdidas insignificantes, hay personas que se ven más afectadas por un tipo de sabor que el otro. Es destacable el aspecto del salado, la sensibilidad que se desarrolla en el tema del salado. Y algo parecido ocurre con los olores. La significación es muy importante y hay que tenerlo en cuenta a la hora de ofrecerles productos a las personas con ese tipo de enfermedades. También hemos preguntado a ese tipo de personas qué tipo de preferencias de alimentos les gustaría. Y podríamos resumir lo que en general están pidiendo: ingredientes más naturales, más sabroso, más saludable, salado, recordad el 44% de cambios en la percepción del salado, y menos alimentos líquidos, fríos y estimulantes, que son básicamente los que hoy en día tenemos en el mercado. Desde ese punto de vista, desde ASTI y Mugarich estamos trabajando en desarrollar y formular alimentos adaptados a las necesidades nutricionales y capacidades sensoriales y preferencias alimentarias para este tipo de personas, en el que en este momento estamos trabajando ya con prototipos concretos que tratan de cubrir esos aspectos de preferencias y teniendo en cuenta también las pérdidas que se están produciendo tanto en el sabor como en el olor, favorecer y estimular esa percepción de receptividad por parte de ese tipo de personas
hacia unos alimentos que cumplan sus aspectos nutritivos, pero también sus aspectos de salud, y, sobre todo, de placer. En definitiva, lo que quería trasladar con toda esta presentación, y ya termino, es que los sentidos están ahí, los sentidos han estado ahí a lo largo de los cientos de miles de la evolución del ser humano, han condicionado nuestro cerebro hasta el punto que ha desarrollado áreas específicas para percibir las sensaciones, las señales químicas que nos llegan a través de los sentidos, pero que al final es el cerebro el que toma las decisiones finales. Podemos ayudar a condicionar y a moldar el cerebro, pero hay que educarlo, hay que formarlo, y esto lo enlazo con el principio. Solo a través de actos como el que hoy hacemos, trabajando directamente sobre y especialmente los niños, podremos hacer que las personas de las generaciones futuras sean más saludables, sean más sanas y disfruten más de la comida. Gracias.